Hoy vamos a hablar acerca del capnograma, o conocido también como capnografía. Esta es una monitorización no invasiva complementaria a la pulsoximetría, donde valoramos la oxigenación y ventilación que recibe el paciente a través de la medición del dióxido de carbono exhalado. En algunas ocasiones también se va a valorar lo que es el metabolismo y la perfusión de cada paciente. Para valorar todo esto se requiere de un instrumento llamado capnógrafo. El capnógrafo va a ser el monitor donde va a reflejar lo que son unas ondas continuas, y a estas ondas continuas se les conoce como capnografía, y también un número conocido como ECO2, lo cual se le conoce como capnometría. Ahora, según varias bibliografías nos mencionan que el ECO2, que es la concentración máxima de dióxido de carbono expirado, tiene un valor normal de 30 a 40 milímetros de mercurio, pero se centran más en el valor de 30 milímetros de mercurio, pudiendo ser más o menos 5 milímetros de mercurio. Ahora recordemos que en cuanto al CO2 va a ser el producto de la ventilación alveolo capilar, que se va a producir en lo que es la zona respiratoria, desde la zona 17 a la zona 23. A continuación ya les voy a hablar acerca del capnograma normal. Esta se caracteriza por tener una onda cuadrada, una concentración de CO2 que empieza en 0 y termina en 0, que es la inhalación, y también una concentración máxima de CO2 que recibe el nombre de telespiratorio o ETCO2, que es la alcanzada en cada respiración. Y tenemos 4 fases, de las que les voy a hablar a continuación. La fase 1, esta corresponde a la línea basal inspiratoria, la cual se une con el final de la inhalación y dan lugar al inicio de expiración del aire del espacio muerto anatómico y del aparataje. Este está formado por la vía aérea superior y parte del árbol bronquial, que no tiene la capacidad del intercambio gaseoso o de intercambiar gas, por lo que se considera que esta fase es una fase latente y libre de CO2. Seguido de esto tenemos a la fase 2. Como podemos observar, da inicio a la expiración, que tiene una elevada concentración y rápida de CO2 de la expiración del aire mixto. Seguido de esto tenemos a la fase 3, que también se la conoce como meseta expiratoria. Esta corresponde a la exhalación íntegra del alveolo rico en CO2, que tiene un ascenso lento pero progresivo hasta alcanzar el punto máximo de la presión parcial de CO2, que está representada por la concentración máxima de CO2 y, como mencioné anteriormente, que recibe el nombre de telespiratorio o ETCO2. Y por último tenemos a la fase 4. La fase 4 da fin a la expiración y tiene un descenso elevado y progresivo de la concentración de CO2, que también va a dar lugar nuevamente a la fase 1, que es la línea basal inspiratoria, para volver a hacer todo el recorrido ya mencionado, como dar inicio a la expiración, seguido de esto la fase expiratoria y dar nuevamente el fin de la expiración, y así sucesivamente. En cuanto al capnograma, también tenemos 2 ángulos. Tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. El ángulo alfa se encuentra entre la fase 2 y la fase 3, que aumenta dependiendo a cómo vaya aumentando la pendiente de la fase 3 o meseta expiratoria. Y también tenemos el ángulo beta. Se encuentra a 90 grados y se encuentra entre la fase 3 y la fase 4, que también se utiliza para evaluar la reinspiración. Es la ETCO2. ¿Qué hacemos referencia con la ETCO2? La ETCO2 se la puede considerar como un oxígeno expirado de una exhalación. Hay que considerar que es exhalado, más no inspirado. Ya, muy bien. Como se puede observar, la ETCO2 se va a encontrar en la última fase de lo que vendría a ser la curva normal de una
que viene a ser la última fase, ya que pues, por supuesto después de una exhalación va a venir una inspiración y esto va a conllevar a que los valores de CO2 caigan abruptamente. Tenemos también como otro dato importante el CO2 juntamente con el CO2. El CO2 es el dióxido de carbono, como ya se conoce. Aquí vamos a nombrar dos características muy importantes. El CO2 va a ayudarnos dentro de la capnografía a medir la ventilación y la perfusión pulmonar que se encuentra en el estado del paciente. Es decir, nos va a ayudar a saber si el paciente presenta un déficit o un aumento excesivo del dióxido de carbono. ¿Cómo se ha establecido cuáles van a ser los valores normales para medir el dióxido de carbono? Dentro de la capnografía se usa principalmente por método de las mediciones de milímetros. Se ha establecido que existen varias mediciones estandarizadas, pero la que se recomienda usar es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Ahora, la EtCO2, como se había mencionado, es la comparación con la última parte en la capnografía en la prueba normal para saber cómo va a estar ese nivel de oxígeno y de dióxido de carbono a nivel pulmonar. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos presentar como un dióxido de carbono a nivel pulmonar y sanguíneo? Se había realizado la pregunta en la que si el dióxido de carbono es igual a nivel pulmonar y a nivel sanguíneo, pues se ha mencionado que no es así. Se presenta una ligera, o por no decir una gran desviación, ya que a nivel pulmonar existe el intercambio gaseoso directo, en el que las células tienen que realizar ciertas reacciones químicas, cierto metabolismo, ¿no? Aquí el intercambio gaseoso va a ser directo, mientras que a nivel sanguíneo va a presentarse otro tipo de reacción, por así mencionar, ya que en ciertas partes no existe o no se tiene la capacidad del organismo de poder realizar un intercambio gaseoso directo. Es por ello que se ha considerado que el nivel de dióxido de carbono va a ser ligeramente mayor a nivel sanguíneo que a nivel pulmonar. Ahora vamos a hablar acerca de qué pasa cuando el EtCO2 aumenta o disminuye. El EtCO2, end-tidal CO2, es la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración, medida en la respiración de una persona. Cambios en los valores de EtCO2 pueden indicar varias condiciones y situaciones. En cuanto al aumento de EtCO2, tenemos la probabilidad de que ocurra una hipercapnia y también problemas respiratorios. En cuanto a la hipercapnia, tenemos un aumento de EtCO2 que puede indicar niveles elevados de CO2 en la sangre, conocido como hipercapnia. Esto puede ocurrir en condiciones como problemas respiratorios severos, insuficiencia respiratoria o disminución del flujo sanguíneo pulmonar. En los problemas respiratorios también pueden indicar problemas en el intercambio gaseoso pulmonar, como en el caso de enfermedades pulmonares obstructivas. También tenemos en la disminución de EtCO2 la hipocapnia. Una disminución de EtCO2 puede indicar niveles bajos de CO2 en la sangre, conocido como hipocapnia. Esto puede ocurrir en condiciones como lo que son la hiperventilación, en donde va a ocurrir una excesiva eliminación de CO2 debido a la ansiedad o pacientes ventilados mecánicamente en excesiva eliminación de CO2. En cuanto a la hipoventilación, en algunos casos una baja EtCO2 puede indicar hipoventilación, donde la ventilación alveolar no es suficiente para la eliminación del CO2 producido por el cuerpo. En resumen, los cambios de los valores de EtCO2 son indicativos del estadio de intercambio gaseoso entre los pulmones y puede ser útil en la monitorización de los pacientes con problemas respiratorios tanto agudos como crónicos, así como la evaluación del estado general de ventilación durante procedimientos médicos o también quirúrgicos.